Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, queridos y amados hermanos? Una vez más juntos a través de este programita Bellas Palabras de Vida. Seguimos abordando el capítulo 4 del libro de Ruth. Habíamos hablado con respecto a lo que el profundo significado que tiene la palabra de la redención, haciendo una comparación, si cabe el término, de el proceso que venía llevando a cabo el Señor en la persona de Boaz y de Ruth, y también el proceso de redención que hizo Cristo y que hace Cristo con cada uno de los hijos de Dios. Esa es la promesa del Señor para todo aquel que le busca y que le invoca con sincero corazón. La modalidad en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, a la puerta, o sea, la puerta era la entrada de la ciudad, un lugar de suma incidencia e importancia. Podríamos decir que ahí estaba instalado el Palacio de Justicia, como nosotros lo conocemos, a donde se llevan los mayores eventos, los juicios, reuniones. Era el lugar, digamos, principal de la ciudad. También era el sitio del tribunal, o sea que ahí el tribunal tomaba una decisión con respecto a la justicia y con respecto a lo que estamos tratando, que es la redención. Entonces, vos se presenta públicamente para que todo tenga un respaldo legal en todo lo que Dios había establecido como ley para el pueblo de Israel. Entonces, ya que vos se siente con la capacidad de poder redimir, es decir, de adquirir, de comprar, y lo asume con suma responsabilidad, como debería ser siempre, para la entrega de ese corazón a Dios. Y aquí vemos que dice, por ser también, no olvidemos, pariente. El pariente era el que podía comprar, el que podía redimir, pero tenía que poseer el poder. Y justamente vos cumplía con todos los requisitos. Y más adelante dice que es el tipo o prototipo de Jesucristo, el Señor, el Redentor. Entonces el asunto debía resolverse legalmente, es decir, no había ningún tipo de chicanas, ni de escondrijos, ni de engaños, para nada comparable con lo que lamentable y tristemente en muchos casos deja que desear la acción de la justicia en nuestro país. Entonces, aquí vemos cómo comienza a comparecer el tribunal. Y acá dice bien claro, nosotros no solo somos redimidos por la causa del amor, sino también por la causa de la justicia. Y esto lo encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, en el capítulo 3 de Romanos, del 21 al 26 del versículo. Dice así: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, justicia más amor dan como resultado la gracia, a donde se quiere y a donde se debe llegar, a donde Dios quiere llegar para con cada uno de nosotros. Entonces vos llama, convoca
a los ancianos, es decir, las personas sabias de aquel tiempo, conocedoras de la ley, convoca a 10 ancianos para que haya justamente una opinión, una aprobación al respecto. Vuelvo a repetir, para que haya un total y absoluto respaldo legal. Dice, la ley no puede decir que Cristo no la cumplió. Dice el Señor bien claro, yo no vine a abrogar la ley, no vine a anular la ley, sino a cumplirla. Entonces, también nosotros podemos llevar a cabo ese cumplimiento cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando no solamente escuchamos, sino también practicamos su palabra. Entonces está la comunión, está esa íntima ligazón espiritual para que eso se pueda consumar. Digamos que sabemos que el único redentor es Jesucristo el Señor. Y había leyes también, dice, que afectaban en el caso de Ruth. No olvidemos que Ruth era una extranjera, venía de otro pueblo, de otra nación. Y hablaba de algo muy importante, de lo que recibiría Ruth si ella se convertía y se consagraba y contraía matrimonio con vos. Es decir, que ella se iba a ser poseedora de la herencia. No olvidemos que nosotros somos coherederos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, no solamente la unión, sino también que esa unión tenía que traer el fruto del amor, que era la simiente, el hijo. Que ese hijo iba a llevar el nombre o el apellido, no precisamente de vos, sino del, diríamos así, del esposo difunto de Ruth. Y de esa manera ella alcanzaría la herencia. Pero había algo que tenía que estar en claro, y era el hecho de que había otro pariente más cercano que no da el nombre, es decir, a lo mejor no tenía tanta incidencia o tanta influencia el nombre o el apellido de esta persona, se lo llamó amigo, ¿no es cierto? Y dice en el capítulo 4 del versículo 1, este pariente tan cercano no quiere perder su nombre, su heredad. ¿Por qué? Porque es algo muy simple y muy sencillo. Vos le preguntas si él podía hacerse cargo de Ruth. Cuando hace un planteo de lo que tenía que entregar para tal cosa, entonces dice el no. Primero dijo sí y dijo luego el no. Entonces, manifiesta un espíritu de renunciamiento a esto. Y ahí vemos que aflora lo carnal, lo temporal, lo material, la ambición del ser humano. A ver, para que se entienda, no es capaz de dejar algo terrenal, temporal, por conquistar algo espiritual. No se anima a dejar algo terrenal y temporal para salvar un alma para Cristo. En esto consistía. Entonces, ahí vemos a lo que nos llama el Señor, a que también nosotros podamos alcanzar almas para el Señor, mediante la proclamación, la predicación de la palabra, pero por encima de todas esas cosas, con el ejemplo. Con el ejemplo. Porque no olvidemos que el común de la gente nos está leyendo. Hace una lectura de los que decimos creer en Jesucristo, de los que decimos ser cristianos. Entonces, lógicamente,
no tan solo serlo, sino también parecerlo. Y para eso necesitamos justamente que la gracia y el poder del Señor Jesucristo, por la unción del Espíritu, more en nosotros. Hacia eso debemos encaminar nuestra vida, es decir, buscar imitar el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin lugar a duda de que esto es un proceso que lleva un tiempo un proceso bastante largo, el de por vida. Pero qué bueno es que nosotros nos pongamos en camino, que nos dispongamos a dar el primer paso, para que a partir de allí, poniendo nuestra vida en las manos del Señor, guiados por el poder del Espíritu Santo, en la sabiduría, podamos verdaderamente buscar y conocer la voluntad y el propósito del Señor. Mis queridos y amados hermanos, seguiremos considerando en el siguiente programa, ya está a punto de culminar este cuarto y último capítulo del libro de Ruth. Que el Señor les bendiga, paz y bien para ustedes.